¿Qué son los derechos humanos? Bueno, son los derechos subjetivos públicos exigibles de un particular frente a la autoridad del Estado. Estos derechos surgen también por la necesidad de poner un freno o límites o abusos a la autoridad y forman parte de un sistema normativo. Debemos de entender que la autoridad y el Estado son los únicos que pueden violar derechos humanos, también por medio de las y los servidores públicos. Las y los servidores públicos de cualquier nivel, en cualquier estructura orgánica que se encuentre dentro del ámbito municipal, estatal, federal. Es decir, cualquier persona que se desempeñe dentro del servicio público puede violar derechos humanos. ¿Qué debe de garantizar el Estado? Bueno, el Estado debe de garantizar, promover o debe de promover los derechos humanos por la toma de toda clase de medidas para llevar a cabo la sensibilización y la educación sobre materia de derechos humanos. Las autoridades deben de respetar los derechos humanos, por lo cual deberá de abstenerse o cometer alguna acción u omisión en materia de derechos humanos que pudiera violar dichos derechos. Debe de proteger, es decir, debe de tomar todas las medidas necesarias para que ningún servidor o servidora en el servicio público puedan violar derechos humanos, y debe de garantizar y hacer efectivos los derechos humanos a través de planes, de medidas necesarias, de leyes, de políticas públicas, de programas, precisamente para poder garantizar los derechos humanos. Ahora, dentro de los derechos humanos también tenemos principios, que son los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Expliquemos el principio de universalidad, que tiene que ver con el ámbito geográfico, que sean aplicables en cualquier parte del territorio del planeta Tierra. El principio de interdependencia tiene que ver con el ejercicio de los derechos humanos que están conectados entre sí. Para ejercer un derecho, forzosamente necesito ejercer otro. El principio de indivisibilidad: el Estado debe de cumplir con todas las obligaciones, no puede cumplir solamente con algunas, debe de cumplir con todas las obligaciones. Y el principio de progresividad, que este principio tiene que ver con que ninguno de los derechos humanos adquiridos o reconocidos o ganados no se pueden eliminar, restringir, limitar o simplemente suspender. Se pueden aumentar. El principio de progresividad tiene que ver con que los derechos humanos pueden aumentarse, pero no puede haber una acción en retroceso de estos derechos humanos. Lo que sí podemos decir es que estos principios pudieran ser suspendidos, bueno, pues solamente bajo también las condiciones que marca, en el caso de México, en nuestra Constitución política. También vamos a entender un poco la clasificación de los derechos humanos, que se dividen en derechos individuales y derechos colectivos. ¿Cuáles son los derechos individuales o cómo se dividen? Bueno, se dividen en derechos civiles y derechos políticos. Los derechos civiles es el derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la seguridad jurídica y derecho a la propiedad. Estos derechos son atribuibles a personas físicas o personas morables. Y los derechos políticos, que son derechos políticos electorales y derechos políticos no electorales. A su vez, tenemos también la clasificación de los derechos colectivos. Estos derechos se dividen en 3 grupos, que son los derechos sociales, que tiene que ver con aquellas personas que se encuentran en un grado de vulnerabilidad, como son los grupos de los indígenas, de mujeres, de los adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, migrantes, todos estos grupos que tienen un grado de vulnerabilidad. Y los derechos económicos y culturales, que son el derecho a la educación, a la protección a la salud, al agua, a la vivienda digna. Y también en esta subdivisión pues tenemos a los derechos de solidaridad internacional, que se refiere, por ejemplo, a temas de medio ambiente, ¿no? Son los derechos que sobrepasan, digamos que la frontera de un solo territorio, sino que va más allá, porque tiene que ver con el medio ambiente y con el ámbito internacional.
Y debemos de entender ya por último y como cierre de esta explicación que la distinción entre los derechos individuales y derechos colectivos es que los derechos individuales generan acciones de no hacer, mientras que los derechos colectivos generan acciones de hacer. Es un derecho programático, debe de haber planes, debe de haber programas y políticas públicas encaminadas a crear toda la infraestructura necesaria para que se dé cumplimiento con la obligación que el Estado tiene, la autoridad que el Estado tiene frente a los particulares, entendiendo así que los derechos humanos, y con esto cierro, lo comenté al inicio, pues son todos aquellos derechos subjetivos públicos exigibles de un particular frente a la autoridad del Estado.